Hola, mi nombre es Pilar Mosquera. Bienvenidos a mi podcast Menopausia, un renacer, donde podrán obtener información confiable sobre esta etapa de la vida. Hola amigos. Este podcast contiene una serie de investigaciones médicas y científicas que tratan de demostrar la autenticidad de la sábana santa de Turín. Quien esté preparado para creer, entonces que crea. Jesús de Nazaret murió un día viernes. José de Arimatea, su discípulo, pidió permiso a Pilatos para retirar el cuerpo, cumplir con los ritos judíos y enterrarlo. Los discípulos colocaron el cuerpo de Jesús sobre una sábana extendida y lo envolvieron doblando la tela a nivel de los pies, cubriendo la parte delantera del cuerpo, y luego lo ataron con unas vendas. Cubrieron la cabeza con un sudario para que la mandíbula no caiga y colocaron el cuerpo en un sepulcro nuevo. Luego se marcharon porque al día siguiente era sábado, día de descanso obligatorio, y no se podía realizar ningún trabajo. Volverían el domingo. El cuerpo permaneció en el sepulcro desde el viernes hasta el domingo. Los discípulos regresaron el domingo para lavar y perfumar el cuerpo según los ritos judíos y encontraron que la sábana en la que habían envuelto a Jesús estaba sobre la piedra atada con las vendas, pero no había cuerpo. La sábana había quedado abandonada en el sepulcro. Esa sábana se conoce como la sábana santa o sindone y es la única testigo de la resurrección de Jesús. Abro comillas. San Juan dice que los ángeles les dijeron que había resucitado. Juan llegó primero y Pedro después y vieron los lienzos tendidos y él resucitó entre los muertos. Juan vio los lienzos tendidos. La sábana no había sido abierta, las vendas estaban atadas y Juan creyó. ¿Pero qué vio Juan? Vio una tela desinflada con todas las vendas alrededor, pero sin un cuerpo dentro. Por eso vio y creyó. ¿Cuál es el largo viaje de la sábana santa desde Jerusalén hasta Turín? En el siglo IV, San Jerónimo cuenta que la sábana estuvo inicialmente en posesión de los discípulos de Jesús, que la escondieron para evitar ser apresados por la soldadesca romana, que prohibía guardar algo que hubiera estado en contacto con un cadáver. La sábana es trasladada primero a Turquía, actual Sanli Urfa. En el año 544, la sábana se encuentra en Edesa. Había llegado a ese lugar porque su rey Abgar V, enfermo de lepra, solicitó la ayuda de Jesús para curarse. Jesús le había prometido curarlo. Luego de la crucifixión, el discípulo Tadeo entrega al rey Abgar V la sábana. Abgar se cubre con ella y se cura de la lepra. Desde entonces adopta la fe cristiana. En el año 944, el lienzo es trasladado de Edesa a Constantinopla y es venerado por el emperador Gregorio. En 1204, Constantinopla sufre un saqueo. La sábana desaparece y se sospecha que uno de los jefes militares la robó. En 1320, por primera vez se menciona la clase de material que se utilizó para confeccionar la sábana santa. San Eusebio dijo que el material era lino y dispuso que la misa se celebrara siempre sobre una tela de lino. En 1357 la sábana aparece en Lirey, Francia. Se dice que desde 1204 hasta 1357 estuvo en poder de los caballeros templarios. En 1454 la sábana es enviada a Chambéry, a la casa de Savoy. En 1532, en la capilla de Chambéry, que Amadeo V mandó a construir para albergar en su interior la sábana santa,
Se declara un incendio y la sábana es recuperada a costa de mucho esfuerzo. La urna que la contenía estaba hecha de plata y el incendio fue tan voraz que derritió la plata. Algunas gotas de plata derretida cayeron sobre los hombros de la figura. Las monjas clarisas remendaron los agujeros. Estos remiendos se pueden observar en la sábana. En 1578, la sábana es enviada a Turín. Manuel Filiberto de Saboya decide trasladarla a la nueva capital del ducado. Desde el 11 de abril de 1997, la sábana santa pasa a poder de la Iglesia Católica. La tela de Turín envolvió el cuerpo de un hombre. Esta es una pieza de tela de lino, un material resistente y durable, fino, ligero, suave, hilado a mano, de 4.36 metros de largo por 1.13 metros de ancho y con un peso de 1.123 gramos. La tela puede envolver el cuerpo de una persona de estatura elevada. Luego de estudiar la tela, los historiadores han llegado a la conclusión de que no procede de Europa, sino de Oriente, específicamente de Israel. La tela está doblada en 4 partes mostrando el rostro de un hombre. En la nariz, pelo y barba hay marcas de sangre. ¿La sábana santa es auténtica o se trata de una falsificación? Desde 1357 a la sábana santa no se le perdió el rastro y es la misma que está en este momento en Turín. Hubo mucha gente que pensó que alguien la pintó y la expuso para ganar dinero. En el siglo XX la Iglesia permitió un amplio estudio de la sábana por parte de los científicos. Los hallazgos son asombrosos. En el año 1898, el abogado Secondo Pía, a quien gustaba mucho la fotografía, tuvo la oportunidad de fotografiar la sábana santa. Recogió la imagen en placas y descubrió que el negativo de las fotos que había realizado era el positivo. En el negativo se aprecian los rasgos de un hombre. Hay sangre en la frente en forma de un número 3. La sábana es un enorme negativo fotográfico. A raíz de la fotografía de la sábana santa, la figura fue estudiada por médicos, investigadores y científicos. Todos han coincidido en que la imagen que aparece no es falsa ni pintada, es simplemente perfecta. Los evangelios mencionan que Jesús fue detenido y apresado la noche del jueves. El viernes fue flagelado, le colocaron una corona de espinas y Pilatos lo mandó a crucificar. La flagelación consistía en azotar al malhechor en la espalda con un látigo. Los judíos nunca daban más de 40 latigazos. En cambio, los romanos no tenían límite. Los látigos constaban de unas tiras al final de las cuales estaban atadas unas bolitas de hierro con punzones para desgarrar la piel. El hombre de la sábana santa recibe una devastadora flagelación. Más de 120 golpes realizados con un látigo de 3 correas que terminan en 2 bolitas de metal con punzón. El hombre estaba inclinado sobre una columna baja. 2 hombres le flagelaron. Los golpes dados con una gran fuerza abrieron su piel. El hombre no era romano, porque estaba prohibido castigar de esta manera a un ciudadano romano. Los 120 azotes fueron dados por romanos a un judío, respetando la zona del corazón y la cabeza. La intención de Pilatos no fue matarlo y mandó a flagelarlo, creyendo que al Consejo Supremo Nacional y Religioso de los judíos, llamado Sanedrín, le bastaría con la flagelación, pero no fue así.
Luego de la flagelación, el hombre fue coronado de espinas. Las coronas de los reyes orientales en esa época no tenían forma de aro, sino de casco. La ciencia confirmó que la corona en la cabeza del hombre de la sábana santa no era un aro, sino un casco de largas espinas. A nadie se le coronó de espinas, solo a Jesús de Nazaret. Los rayos ultravioletas confirman que la corona estaba firmemente clavada en el cuero cabelludo. Esta es otra prueba de que la sábana santa no es falsa. Las heridas de la cabeza son producidas por 50 pinchazos que se corresponden perfectamente con el trayecto de la sangre que emana de las venas y las arterias. Es importante anotar que el conocimiento exacto de la circulación de la sangre no tuvo lugar sino hasta el siglo XVI. Pregunto, ¿quién fue capaz de pintar en la sábana este trayecto venoso y arterial con tanta precisión en el siglo IV? Los guardias escupieron y golpearon con varas al hombre de la sábana, profiriéndole 600 heridas, golpes y contusiones. Aparecen hinchazones en la frente y en la mejilla, puñetazos y golpes en el labio inferior. Se estudió una marca que aparece en la nariz, pero se pudo observar que no se trataba de sangre, sino de un escupitajo. El hombre tiene la barba parcialmente arrancada. El hombre de la sábana santa cargó en sus hombros y espaldas el madero horizontal de la cruz, de 1.70 metros de largo y 50 kilos. No fue la cruz entera. Esas señales están marcadas en los hombros del hombre de la sábana. El hombre no podía protegerse porque tenía las manos atadas al madero y dio de bruces algunas veces en el suelo, propinándose golpes y heridas en el rostro, las manos y desollándose las rodillas. No hay evidencia de fracturas. Sin embargo, hay evidencia de tierra y sangre en la sábana. El hombre de la sábana no tiene los huesos rotos, pero sí más de 600 heridas, golpes y contusiones. En la crucifixión, los clavos no fueron clavados en las palmas como se representa a Cristo en pinturas y esculturas. Al no tener un punto de apoyo, las palmas se hubieran desgarrado con el peso del hombre. Las huellas en la sábana son de los clavos en las muñecas. Hay que imaginar el dolor terrible de aquel hombre que tenía el nervio mediano atravesado con un clavo en cada muñeca. Los 2 pies fueron clavados uno sobre otro en el madero. La causa de la muerte fue por asfixia. Un soldado romano le atravesó con una lanza el costado derecho debajo de la axila. Aparentemente el hombre ya había muerto cuando esto sucedió. Hay una posibilidad entre 225.000 millones de que este hombre no fuera el Jesús de Nazaret de los evangelios. La tela muestra a un hombre gravemente torturado. Se trata de un hombre de 75 kilos de peso, de 1.78 metros de estatura. Los estudios científicos en la sábana demuestran la presencia de sangre AB y los moretones causados por 150 latigazos y 250 golpes que recibió ese cuerpo. La cara está demacrada, la nariz aplastada y la pierna desviada por la rotura de un tendón. Una pintura del siglo VII, encontrada en las catacumbas de Roma, refleja a un hombre con una ceja más levantada que la otra, una fosa nasal más grande que la otra y 15 marcas que coinciden con las que presenta el rostro de la sábana santa. La nariz alargada y aplastada, la simetría y las sombras en los ojos, el ceño fruncido,
la boca extrañamente cerrada, las marcas en la frente y la barba de 2 puntas, una marca atravesando el cuello y 2 mechones de pelo. También son visibles en el rostro de la sábana santa. La sábana santa es un fenómeno único para la ciencia y estas son las increíbles conclusiones a las que la ciencia ha llegado. En el siglo XX, el investigador Max Frey estudió el polen de la sábana santa. Cada planta tiene su propio polen, que es muy resistente y se conserva indefinidamente. El polen está en todos los objetos. Frey recogió gran cantidad de polen de 49 especies de plantas de Israel, 20 plantas de Edesa y Constantinopla y 16 plantas de Francia e Italia. El polen presente en la sábana confirma los lugares en los que ésta estuvo. El investigador confirmó que en la sábana están presentes 20 especies de polen de plantas que vivieron en Israel hace 2000 años y que hoy han desaparecido. Pregunto, ¿quién en la Edad Media iba a espolvorear sobre aquel lienzo diferentes tipos de polen que solo existieron en el siglo I en Israel? La sábana fue sometida en 1976 a las pruebas de BP8 porque se dijo que no era sangre sino pintura. El BP8 confirmó que las manchas eran de sangre AB, no se trataba de pintura. Un equipo de científicos del STURP, conformado por creyentes y ateos, llegó en 1978 a Turín para estudiar la sábana. Los aparatos de alta tecnología que llevó el equipo para este estudio eran sofisticados y por lo tanto era imposible no descubrir si la sábana era falsificada. Luego de 5 días de intenso trabajo, las conclusiones fueron que las manchas rojas eran auténtica sangre AB frecuente en los judíos. Las huellas no son pintura, calcos ni pigmentos. Una radiación térmica de origen desconocido se desprendió del cuerpo del difunto y quemó con precisión matemática los hilos superficiales, imprimiendo en la sábana el cuerpo del hombre y las manchas de sangre. El cuerpo levitó, atravesó la sábana y la dejó como estaba, pero desinflada, sin cuerpo adentro. En el momento en que se desprendió el foco de energía, el cuerpo estaba levitando. Por eso la parte trasera es menos marcada que la delantera. La imagen es una auténtica obra maestra. No es posible borrar ni difuminar las manchas de sangre. No lo hizo el fuego, el agua, ni tampoco ningún químico. Pregunto, ¿quién en la Edad Media hubiera sido capaz de grabar una figura en una sábana quemando solo los hilos superficiales? En 1988 se aplicó la prueba del carbono 14 a la sábana santa y se dijo que era una falsificación. El carbono 14 existe en todos los seres vivos. Es un método bastante confiable para determinar la edad de plantas y objetos orgánicos siempre y cuando la contaminación no interfiera seriamente en su datación por radiocarbono. Científicos de prestigiosos laboratorios de Suiza, Inglaterra y Estados Unidos hicieron la prueba del carbono 14, no permitieron controles sobre el trabajo que realizaron y los resultados determinaron que el lienzo data del siglo XIV. Los científicos se negaron a dar más explicaciones.
Son famosos algunos errores que ha cometido la prueba del carbono 14. La prueba de este carbono 14 en la sábana no tomó en cuenta los eventos por los que pasó el lienzo, tales como el fuego y el agua. Esto definitivamente iba a alterar los resultados que darían a la sábana una edad más joven de la que tiene. Hoy, ningún científico serio cree que el carbono 14 sea concluyente en la sábana santa. La sábana santa refleja a un hombre que sufrió una tortura mucho más atroz que la que hablan los evangelios. Los científicos han concluido que no es una falsificación. Aún así, la Iglesia Católica nunca se ha pronunciado en favor ni en contra. La fe cristiana no se basa en la sábana santa, pero si ninguna de estas pruebas convence, entonces la resurrección se convierte en un tema de fe. La sábana santa es el testimonio de una imagen que en este siglo, con toda la tecnología, no hemos sido capaces de reproducir. Puede dejarnos una serie de incógnitas, menos la de creer que un día albergó por pocas horas a un ser especial y divino. Abro comillas, para quien quiera creer, tengo 1000 razones. Para quien no quiera creer, no tengo ninguna. Cierro comillas. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este podcast. Espero que les haya agradado, que contribuya a santificar esta semana. Es un podcast que contiene muchas reflexiones importantes. Esta sábana santa sería la única prueba que tenemos de la resurrección de un hombre que se llamó Jesús. Y también la única prueba de que ese Jesús existió. Y existe todavía en nuestros corazones para quienes creemos en Él. Que tengan una bendecida Semana Santa y espero que me pongan un like si les agradó el video, se suscriban a mi canal para seguir recibiendo las entregas del podcast Menopausia, un renacer. Gracias, amigos. Suscríbete a mi podcast, dame un like y activa la campanita para recibir los próximos episodios en los cuales hablaremos extensamente sobre la menopausia, sus diferentes etapas, enfermedades, tratamientos, medicinas alternativas, alimentación, ejercicio y muchos otros temas que nos interesan en esta edad. Déjame tus comentarios y sugerencias. Muchas gracias, nos vemos en un próximo episodio de Menopausia, un renacer.